presentación. Hoy día vamos a hablar de la visión general de los usos de los biológicos en medicina y sobre todo nos vamos a enfocar en las reacciones adversas. Antes de comenzar, no tengo conflictos de interés que declarar. Y a modo de introducción, como ya se ha mencionado, hace más de 40 años fue Köhler y Milstein los que produjeron por primera vez anticuerpos monoclonales en hibromas. No pasaron 10 años y ya se obtuvo su primera licencia para la comercialización en el año 86. Hasta la fecha hay más de 100 anticuerpos monoclonales designados como droga y sobre 70 aprobados por la FDA y por la EMEA, es decir, por la Organización Europea. Como ya hemos visto, existen diferentes técnicas de producción que van a dar origen desde anticuerpos 100% murinos hasta los completamente humanizados. ¿Y por qué repito esto? Porque esta evolución que han tenido los anticuerpos monoclonales desde los murinos hasta los humanizados ha llevado a, primero, que exista un mayor uso. ¿Pero por qué hay un mayor uso? Porque a medida que voy humanizando, voy disminuyendo los efectos adversos. Y eso es muy importante en la práctica clínica. Muy cortito, porque esto también se mencionó, la estructura del anticuerpo monoclonal está compuesto por dos cadenas livianas, que son las de color más claro y color más oscuro, y dos cadenas pesadas. Y además las regiones variables, que son aquellas que tienen la B, y las regiones constantes, que son las que contienen la C. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando son proteolizadas por una enzima, se da origen a dos fragmentos. El fragmento Fab, que es aquel que se va a unir al antígeno, y el segmento Fc, que es el que va a tener la respuesta secundaria. ¿Por qué lo menciono nuevamente? Porque de ahí va a depender los mecanismos de acción, ¿ya? Existen en síntesis cuatro mecanismos, uno que es el antagonismo y el agonismo, que es mediado por la región Fc. Por ejemplo, en el antagonista, esta región, Fab, no Fc, por la región Fab, se une al receptor y bloquea la traducción de señales. Y eso es lo que hace el omalizumab, el infliximab. En contraposición, este otro anticuerpo, que este es, por ejemplo, un anticuerpo anti-CD28, activa al receptor y se produce la traducción de señales. En contraposición, lo que es mediado por la región Fc es la activación mediada por complemento, la citotoxicidad mediada por complemento y la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Eso determina que la región Fc, no la que se une al receptor, sino que la colita, va o a activar complemento o a atraer células citotóxicas y va a producir lisis tumoral. Acá también es importante mencionar que la gran mayoría de los anticuerpos son del subtipo IgG, pero también tenemos 4 subclases de IgG, la tipo 1, 2, 3 y 4, y si vemos arriba, distintas funciones son mediadas por distintas subclases. ¿A qué se debe esto? A que las distintas subclases, hay algunas que no atraen y no activan complemento, otras que no activan o no atraen células, y eso, por ejemplo, si yo quiero un anticuerpo bloqueador que no produzca la muerte de la célula, voy a elegir probablemente una que sea tipo 4, mientras que si quiero destrucción, voy a elegir una que sea IgG1, y la IgG3 se usa bastante poco porque tiene una bisagra muy larga y eso hace que pueda ser fácilmente digerida. Bien, ¿cuáles son los usos actuales en medicina? La expansión ha sido bastante rápida de sus indicaciones y esto se debe a principalmente dos causas. Uno es que hay importantes avances en la secuenciación génica y además a que la investigación, que inicialmente era algo muy teórico, la investigación en medicina, se ha llevado rápidamente a la práctica clínica. Y eso ha determinado que los anticuerpos monoclonales humanizados sean actualmente el grupo que tenga la mayor velocidad de desarrollo.
¿Cuáles son sus ventajas? Es que son altamente específicos y las dosis son bastante infrecuentes porque logran unirse a un receptor neonatal de IgG y eso alarga su vida media. Si yo hubiese hablado hace 10 años atrás de uso de los anticuerpos en medicina, probablemente el único target o la única enfermedad habría sido uso en trasplante. Sin embargo, esta lista es bastante más amplia actualmente y solo por mencionar algunos ejemplos, en reumatología está aprobada en artritis reumatoide, artritis psoriática, espondiloartritis anquilosante, lupus eritematoso, en dermatitis urticaria crónica, psoriasis, dermatitis atópica, asma bronquial, enfermedades inflamatorias intestinales, en neurología, esclerosis múltiple, degeneración macular. En la cardiología es la intervención coronaria percutánea. Acá hay un anticuerpo que es el apiximab, que es un antiglicoproteína 2B3A que funciona como antiagregante. También en hemato-onco, que tiene un gran desarrollo y eso lo van a ir viendo a lo largo del simposio. Pero también en infectología como target para distintos agentes. Y en trasplante tanto de órgano sólido como hematopoyético. Yo les voy a mostrar acá, porque no podemos hablar de todos estos anticuerpos, eso se va a ir desarrollando, pero cuáles son los mecanismos de acción de al menos 3 anticuerpos. Este es un ejemplo y lo que quiero que tomen es la parte inferior de la diapositiva y lo vamos a ver en el asma. Una célula presentadora, una célula dendrítica, toma al agente y se lo presenta a un linfocito T naive. Si ustedes ven acá, dice TH0. Dado el ambiente citoquímico que se presenta, por ejemplo, hay interleuquina 4, interleuquina 13, este linfocito naive va a pasar a ser un linfocito de tipo TH2, que finalmente se va a convertir en una célula, va a activar a un linfocito B y se va a convertir en una célula plasmática productora de IgE. Pues bien, este fue el primer target que hubo para pacientes asmáticos. El omalizumab es capaz de bloquear las IgE. Por otro lado, ahora contamos en Chile con mepolizumab, que es un anti-interleuquina 5. Como habían pacientes que fallaban acá, bueno, íbamos un poco más atrás y éramos capaces de bloquear todo lo que es reclutamiento y sobrevida de eosinófilos. Y como esto también presenta algunas fallas, ya está aprobado en Estados Unidos, hay estudios que están corriendo también en Chile del dupilumab, que es un antirreceptor de interleuquina 4, pero para la fracción alfa, que también es compartido por la interleuquina 13. Entonces empezamos a bloquear distintos targets para una misma enfermedad. ¿Qué ocurre en oncología? Bueno, este es más o menos el ciclo del cáncer. Primero se observa la liberación del antígeno cancerígeno. Este es tomado y presentado por la célula dendrítica. Ocurre la activación de esta célula, activación del linfocito. Este además hace el homing hacia el lugar donde debe ir a destruir una célula, infiltra el tumor, reconoce el antígeno y finalmente destruye la célula. Actualmente, sobre todo en lo que es priming, activación y muerte, destrucción de la célula neoplásica, están actuando las terapias. ¿Por qué? Porque el sistema inmune cuenta con moléculas que son checkpoint, que son mecanismos de contrarregulación. Cuando la respuesta inmune se activa, debe ser finalizada, pues si no, hay mucho daño colateral. Entonces, estas moléculas checkpoint van a limitar esta amplificación dañina. Post-exposición antigénica, en los linfocitos T, en su superficie, se regulan estas moléculas con el objetivo de finalizar la respuesta. Y estas moléculas, algunos ejemplos, el CTLA4, LAC3 y el PD1, PD2. ¿Cómo funcionan? Por ejemplo, los anticuerpos anti-CL4. Está acá la célula presentadora, el linfocito T, se presenta el antígeno y se expresan las moléculas coestimuladoras. Pero cuando la célula, el linfocito T específico para el agente, el antígeno tumoral, es activado, expresa CTLA4. Cuando se une CTLA4 a su ligando, hay una inhibición de la respuesta.
Si yo soy capaz de bloquear ese target, este linfocito va a seguir teniendo su función efectora, ¿ya? Y eso determina que tenga mayor capacidad de destrucción. Además, hay un incremento de los linfocitos T intratumorales y hay una disminución de los linfocitos T reguladores, que están disminuyendo siempre la función. Y ese es el caso del ipilimumab, por ejemplo, que se usa en melanoma. Otra molécula checkpoint es el PD-1. Lo muestro ¿por qué? Porque la anterior era la célula en el tejido mismo donde iba. Acá es lo mismo, ocurre la activación del linfocito T. Este linfocito T va hacia el tumor, pero es el tumor el que presenta el ligando y acá hay inhibición de la activación. Si yo soy capaz de interferir en esta unión, el linfocito va a lograr mantener su función efectora y va a destruir la célula tumoral. Y ahí tenemos el nivolumab o el pembrolizumab. Y un ejemplo de lo que es infección. Este es el virus respiratorio sincicial con su bicapa lipídica, un RNA monocatenario con sus proteínas, y en esta membrana se expresan diferentes proteínas. La proteína G, la proteína F de fusión, la proteína SH. La proteína de fusión, como su nombre lo indica, es la que permite la unión a un receptor y la entrada a la célula del epitelio respiratorio. Acá está. Entonces este virus se une al receptor en la membrana, ingresa y la infecta. Y este es el epitelio bronquial. El palivizumab es un anticuerpo que se va a unir a la proteína de fusión, va a impedir la unión al receptor y así impide la infección celular. Pero toda esta maravilla siempre va asociado al riesgo de los efectos adversos. Entonces ahora vamos a conversar sobre esto. La FDA ha definido un efecto adverso como cualquier experiencia indeseable asociada con el uso de un producto médico en un paciente. Por lo cual, cualquier tratamiento que yo indico, sobre todo en los anticuerpos monoclonales, debo conocer en forma acabada sus potenciales efectos adversos. Y es así como en el 2000 aproximadamente apareció una clasificación de los efectos adversos que se nominaron de la A a la E. La A son aquellos que son predecibles, dosis dependiente, por ejemplo, un sangrado por el uso de tratamiento anticoagulante. B son aquellos no predecibles, inicialmente eran dosis independientes, pero hoy se sabe que son dosis dependientes de pequeñas cantidades, ¿ya? Y acá entran todo lo que es las alergias, las anafilaxias o los rash maculopapulares, pero también, por ejemplo, la enfermedad respiratoria asociada a la intolerancia a aspirina. Las C son relacionadas con la estructura química y su metabolismo, por ejemplo, hepatotoxicidad por paracetamol. La D son reacciones retardadas, por ejemplo, un cáncer vesical asociado a la ciclofosfamida. Y la E ocurre post la suspensión del fármaco, por ejemplo, una convulsión post la suspensión de fenitoína. Entonces uno diría, bueno, ocupemos esta misma para los anticuerpos monoclonales. Sin embargo, como lo hemos conversado acá, no son lo mismo y no son comparables un fármaco que un anticuerpo monoclonal. Por ejemplo, los fármacos son xenobióticos de síntesis química de pequeño tamaño. Los anticuerpos monoclonales son muy similares a nuestras proteínas autólogas y son de gran tamaño. Los anticuerpos monoclonados son digeridos y procesados, pero no son metabolizados, mientras que los fármacos son metabolizados y los intermediarios pueden tener una inmunogenicidad bastante elevada y funcionar como aptenos. La gran mayoría entonces de los anticuerpos monoclonales son de aplicación parenteral, los fármacos oral y parenteral, y los anticuerpos monoclonales, los efectos inmunomediados van a ser más bien inherentes a su actividad, pero las reacciones de hipersensibilidad son bastante raras y cuando se describen, las que más se describen son las mediadas por inmunoglobulinas, versus los medicamentos que tienen efectos colaterales inmunomediados bastante inesperados, difieren de la acción normal del fármaco y predominan los mediados por linfocitos T. Y hay interacciones con otros fármacos y hay toxicidad de los órganos.
Entonces, la reacción adversa a anticuerpos monoclonales debemos considerar, por una parte, la actividad del agente biológico para una enfermedad particular y además la influencia que tiene este anticuerpo en el balance inmune normal. Acá vamos a tener que considerar entonces los efectos relacionados con el target, pero también con el agente propiamente tal. Y por eso mismo se hizo una clasificación que intenta simular a la que tenemos para los fármacos sintéticos. Y se llamó alfa a lo que es sobreestimulación, es decir, estos que son predecibles, dosis dependientes, ¿sí? Son homologables. La beta es hipersensibilidad, estas que eran no predecibles, no dosis dependientes. La gamma es un desbalance inmune o mediada por citoquinas. La delta, reactividad cruzada. Y la épsilon, efectos no inmunológicos. Veamos la sobreestimulación. Son, como se menciona, predecibles en función a la actividad farmacológica prevista del agente. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, si yo administro citoquinas, interferón, interleuquina 2. Sabemos que las concentraciones de citoquina son bastante pequeñas en las que están en circulación y tienen un efecto auto o paracrino. Es decir, si yo inyecto, la cantidad de citoquina que va a haber a nivel sistémico va a ser muy superior. Entonces, o administro citoquinas o produzco la liberación de citoquinas. Por ejemplo, lo que produce el anti-CD52, el anti-CD20. ¿Cómo se manifiesta esto? Como fiebre, náuseas, vómitos, diarreas, artralgias, pero también podemos llegar a un síndrome de fuga capilar con edema pulmonar o una meningitis aséptica. Yo espero que esto se vea bien. Bueno, acá tenemos 3 ejemplos. Uno es el anti-CD52, el anti-CD3, que fue el primer anticuerpo descrito, y el anti-CD28. El anti-CD28, la verdad, no salió a circulación, no fue aprobado, porque corresponde a un superagonista del CD28. Esto fue inicialmente probado en ratones y funcionaba bastante bien, y comenzaron los voluntarios humanos. Eran 6 pacientes sanos humanos a los cuales se le inyectó una pequeña dosis de anti-CD28. La unión de esto produjo una acción agonista con una liberación de grandes cantidades a circulación de citoquinas. Y eso determinó una tormenta citoquímica, TNF, interferón, diferentes interleuquinas, lo que produjo un daño endotelial, un aumento, una vasodilatación, un síndrome de fuga capilar, una falla orgánica múltiple. Estos pacientes terminaron todos en la UCI a los 30 minutos de inyectados, con drogas vasoactivas, daño pulmonar, un distrés respiratorio agudo, shock cardiogénico, coagulación intravascular diseminada y falla renal. Como eran voluntarios jóvenes sanos, lograron sobrevivir. Pero, lógicamente, ahí empezó todo el debate de qué tan seguro es probar estos fármacos en distintos animales, porque si bien había una pequeña variación en la secuencia génica de las diferencias entre los CD28, esto produjo una gran consecuencia en estos pacientes. Las tipo B, entonces, beta son la hipersensibilidad. Son reacciones que pueden ocurrir inmediatamente en forma retardada, pueden ser alérgicas o no alérgicas, y lo que está involucrado como mecanismo final es la acción de las inmunoglobulinas, del complemento, también el grado de humanización, es decir, entre menos humano es, más hipersensibilidad puede producir, y esa es, por ejemplo, la razón por qué se ocupa el infliximab asociado a metotrexato para disminuir el desarrollo de anticuerpos anti-infliximab, ¿ya? Pero también de los ayudantes o excipientes. Una eritropoyetina inicialmente tenía un stopper que era de goma, y estos pacientes empezaron a desarrollar una aplasia de células rojas, y se evidenció que esta goma le producía cierta activación a la eritropoyetina, y eso desencadenaba el efecto adverso. Y acá se desordenó un poquito, pero bueno, algunas reacciones IgE mediadas se han descrito con omalizumab,
cetuximab, infliximab, rituxi, anakinra, y que va desde la urticaria, el compromiso local, hasta una anafilaxia. Sin embargo, la anafilaxia es algo bastante poco frecuente. Lo más frecuente en todo esto son las reacciones de tipo infusionales. Ocurren entre el 3 al 5%, generalmente son leves, pero también pueden ocasionar la muerte, ¿ya? Predominan durante las primeras infusiones. Por ejemplo, el 77% de las infusiones con rituximab van a presentar una reacción de tipo infusional y 30% van a ser de moderadas a severas. Y ocurren dentro de las primeras 2 a 3 horas. ¿Qué ocurre con el paso del tiempo? Este 77% del rituximab cae a un 30% a la cuarta infusión y a un 15% en la octava, ¿ya? Hay otras en que finalmente va desapareciendo. Existen diferentes mecanismos patogénicos involucrados como la activación vía FC, el complemento, liberación de anafilotoxina. Y acá hay calofrío, náusea, fiebre, un síndrome parecido a la influenza, prurito, pero también puede haber una anafilaxia. ¿Cómo tratamos estas reacciones? Porque finalmente es a lo que más vamos a vernos enfrentados. Va a depender, lógicamente, de la severidad. Podemos disminuir la velocidad de infusión, suspender temporalmente la infusión, manejar una anafilaxia, y acá recuerdo nuevamente que se ocupa adrenalina intramuscular, y para las infusiones posteriores podemos también premedicar. Dentro del mismo grupo beta están las reacciones retardadas, aquellas que aparecen 6 horas post-infusión e incluso días posteriores. Son mediadas o por inmunoglobulinas, principalmente la de tipo G, o por linfocitos T. Y dentro de este grupo caen las nefritis, las vasculitis, la enfermedad del suero, la trombocitopenia. Y acá, como ven, de verdad no hay casi órgano que se salve de ser descrito. Estas involucran a los anticuerpos ocupados en oncología y van desde compromiso cutáneo, que dice vitiligo, prurito, flash, pero también hay acné, por ejemplo, neumonitis, compromiso hepático, tromboembólico, de la médula ósea, neuropatía, etc. Bien, las gamma son el desbalance inmune o de citoquinas. Ocurren en función del agente biológico y su efecto. Y aquí lo que se observa es que hay una alteración del equilibrio mantenido por el sistema inmunológico. Si nosotros pensamos cuál es la función del sistema inmune, lo primero que uno piensa es defendernos de los agentes infecciosos. Pues bien, cuando hay un desbalance inmune podemos tener una inmunodeficiencia. Otra función es disminuir la respuesta inmune, terminarla. Si no la termino y esto se perpetúa, puedo tener autoinmunidad, autoinflamación, atopia e incluso neoplasia. ¿Qué se ha visto en el primer punto? Por ejemplo, en las infecciones hay reactivación de tuberculosis con anti-TNF-alfa, pero también y esto uno lo podría evitar, te fijas, pidiendo previamente cuantiferón, ELISpot, radiografía de tórax. Pero también se han visto una leucoencefalopatía multifocal progresiva por reactivación del virus JC, por los antiintegrina, y el rituximab, al ser un anti-CD20, produce siempre hipogamaglobulinemia. No es tan frecuente ver infecciones graves asociadas al rituximab, pero se ven, se describen, entonces hay que tenerlo presente. En autoinmunidad, lo más frecuente son los anti-TNF, que, por ejemplo, el 70% de los que ocupan infliximab van a presentar un ANA positivo. Lógicamente, no el 70% va a desarrollar alguna enfermedad, pero sí podrían presentar síndromes lupus-like o lupus por drogas. El interferón gamma produce enfermedad tiroidea, al igual que el anti-CD52. Un 25% puede desarrollar hipertiroidismo. Colitis autoinmune por los anti-CTLA4 y en autoinflamación, psoriasis o dermatitis eosinofílica. Lógicamente, uno siempre pone en la balanza los pros y los contras de los fármacos. Si estoy con un anti-CTLA4 es que estoy con una neoplasia muy avanzada, entonces vale la pena correr el riesgo. Y las neoplasias, la verdad, es bastante controvertido el punto.
hay datos para ambos lados, pero lo último que se ha demostrado que, por ejemplo, el infliximab aumentaría el riesgo de neoplasia en forma dosis dependientes en pacientes con AR. Habría un incremento de linfomas en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y de linfoma de células también hepatoesplénicas. La reactividad cruzada, tenemos que recordar que, por ejemplo, los antígenos tumorales son proteínas normales que están sobreexpresadas. Entonces, cuando yo hablo de reactividad cruzada, puedo mencionar dos causas. Uno es que el antígeno esté expresado en varios tejidos. Y muchas veces nosotros desconocemos, hasta que usamos este anticuerpo y empezaron los primeros reportes, que esa proteína sí estaba expresada en otro tejido. O que ocurra la unión del anticuerpo a un antígeno con una estructura similar, pero que no sea el target original. Y, por ejemplo, el cetuximab, que tiene como target el receptor del factor de crecimiento endotelial, causa reacciones acneiformes. ¿Por qué? Porque ahí se descubrió que este receptor también estaba expresado en las células cutáneas. Y en el último, como épsilon, son efectos no inmunológicos, y estos son efectos no predecibles ni relacionados con la actividad biológica del anticuerpo. Por ejemplo, el interferón alfa, que produce o puede producir depresión, un estado confusional, una retinopatía, o el bloqueo de CD40 ligando, que produce trombosis, porque esto también, ya ahí se descubrió, está expresado en trombocitos. ¿Cómo podemos estudiar esto? La verdad, solo es posible estudiar las reacciones de hipersensibilidad, dependiendo si son retardadas o son inmediatas. Podemos hacer un prick test para las inmediatas, o una intradermo-reacción de lectura inmediata o de lectura más tardía, o un test de parche. Y se han establecido ya las diluciones que sean no irritativas. ¿Y con qué fin las estudiamos? Bueno, porque muchas veces este tratamiento pasa a ser de primera línea en determinados pacientes. Y solo nos sirve saber si el paciente es alérgico o no. No lo hacemos solo por la academia, sino que también en ciertos casos está la opción de desensibilizarlo, y está solamente indicado cuando las reacciones son de tipo inmediata. Hay protocolos establecidos con dosis secuenciales. Deben ser, lógicamente, supervisados, porque siempre hay riesgo que el paciente presente la reacción, administrados en dosis crecientes. Y lo importante es saber que deben realizarse siempre previo a la nueva infusión. Si yo hago la desensibilización, esa desensibilización es transitoria. Es decir, la próxima vez que el paciente requiera la infusión, se debe nuevamente repetir el protocolo. Entonces, como conclusión, las terapias con anticuerpos biológicos han emergido como una opción terapéutica cierta para numerosas patologías. Las reacciones adversas no predecibles están siendo cada vez más frecuentes, por lo cual resulta vital de antemano conocer los riesgos del uso de cada uno de los anticuerpos que yo indico, o no solo que yo indico, sino que muchas veces un cirujano que el paciente le dice que está usando tal o cual anticuerpo monoclonal, que no tiene por qué saber ni para qué es, ni para qué sirve, pero sí debemos conocer cuáles son los efectos adversos, porque eso también puede interferir en el éxito de mi cirugía, por ejemplo. Entonces, no solo conocerlo, sino que debemos ser capaces de generar medidas, por un lado, para evitar los efectos adversos o al menos para minimizarlos. Los métodos diagnósticos actuales son insuficientes, pero debemos saber que la desensibilización es una alternativa válida que podemos ofrecer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Díaz, excelente.